Bienvenido hermano a este tu espacio RCC Siloé de la Renovación Carismática. Hoy con un tema apasionante, el fracaso del predicador. Pero vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, ábrenos la mente, ábrenos el corazón, ábrenos los oídos a tu voz y danos la gracia y la humildad de poder tanto proclamar y recibir tu palabra, para poder, Señor, seguir tu camino. Por el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bienvenido mi hermano. Recuerda, activa la campana, suscríbete, comparte este material, pues tu comunidad necesita escuchar el mensaje de salvación urgentemente. Vamos, mis hermanos, a sumergirnos en la palabra del Señor, en un tema realmente que nos lleva a todos nosotros de lo que significa el fracaso del predicador. En Hechos capítulo 17, del versículo 18, 23, 32 y 34. Hechos capítulo 17, versículo del 18 al 23 y 32 al 34. Y proclamamos la palabra de Dios. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se los llevaron a una reunión en el Areópago. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dioniso, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este momento de la evangelización es muy importante, pues en el segundo viaje misionero que Pablo estaba realizando, estaba saliendo de lo que era del Asia Menor al continente europeo, y Atenas era ese eslabón entre estos dos lugares o estos dos continentes, del Asia Menor, Europa, y en el centro como eslabón Atenas. Y antes de que Pablo difunda la palabra en el continente europeo, nos encontramos en lo que es la cuna de la sabiduría o sapiencia del mundo en ese momento, del Imperio Romano, de la cuna de los filósofos Atenas. Allí por primera vez es proclamada la palabra de Dios y llevada a un mundo pagano, a un mundo gentil, a un mundo idólatra, del cual sabía de sus dioses griegos. Y Pablo, con todo el fuego del Espíritu y con todo el conocimiento que él tenía, se enfrenta y da a conocer por primera vez el Evangelio. Allí nos dice que hablando con las mentes pues tan elevadas, entablaron conversación con él. Pero ¿cuál es la respuesta de esas mentes sabias? ¿Cuál es la respuesta de esa gente que tenía mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha sabiduría humana? ¿Cuál es la respuesta de esta gente tan preparada e intelectual? La respuesta está en el versículo 18. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Mientras decían esto porque Pablo anunciaba la resurrección y las buenas nuevas de Jesús. Entonces les llevaron a la reunión en el Areópago. Hermano, en esta predicación que vamos a hablar sobre el fracaso del predicador, nos encontramos con San Pablo,
el predicador de los gentiles, aquel que el Señor le llamó a hablar al mundo pagano, un hombre apasionado y lleno del Espíritu Santo. Este hombre, que es para nosotros un modelo de evangelizador, se enfrentó a lo que tú y yo tenemos que enfrentarnos en nuestras realidades pastorales y eclesiales, y lo que se va a llamar muchas veces el fracaso. Pululan en las redes sociales mucho predicador, en la que sus perfiles hablan exclusivamente de mucha victoria, de mucho movimiento, de mucha evangelización. Fotos en las que se encuentran pues predicando en muchos lugares, muchos sitios, y pues miramos como que es un poco disyuntivo este tema, un poco pues fuera de línea, o muchos no lo hablan ni tampoco lo quieren tratar, y lo que es el fracaso del predicador en sus vidas de fe. Muchos hablan a veces solo de sus victorias, muchos hablan a veces solo de sus logros pastorales. En sus perfiles muestran grandes asambleas, grandes coliseos, fotos de viajes y eventos, de lugares o sitios, pero no se habla a veces de cuál es el dolor, el fracaso, el rechazo o la no aceptación del predicador. Y eso es lo que vamos a abordar, y eso es lo que estamos topando en este momento. Pablo vive, siente el rechazo y escucha la voz de los intelectuales. ¿Qué querrá decir este charlatán, este predicador de dioses extranjeros? Pues mi hermano, el signo correcto de que tú eres un predicador significa que tú estás dentro de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los persigan, los maltraten, los injurien, porque así hicieron con los profetas antes que ustedes. Y es así, mi hermano, el signo de que tú realmente estás por la línea correcta, por el camino correcto, es cuando empiezan a venir las persecuciones, empiezan a venir los problemas, y vamos a sentir también lo que es la falta de aceptación y rechazo de nuestra predicación. Muchas personas nos escriben dentro del canal y quieren predicar en sus grupos, comunidades, redes sociales, y a veces no saben cómo ni por dónde iniciar. Y yo quisiera decirte que el punto del inicio del ministerio de la predicación es cuando nosotros tenemos que aceptar el cáliz amargo del fracaso y del rechazo en la predicación. No, hermano, en este ministerio no todo es color de rosas. En este ministerio no todo para nosotros pues es de victoria en victoria. No es así, y más aún el predicador va creciendo entre la aceptación y lo que es el rechazo. La aceptación y el rechazo en su vida pastoral. Pablo lo vive, mientras que en unos lugares San Pablo pues era aceptado, escuchado. En otros lugares San Pablo era rechazado, era injuriado, era apedreado, era apaleado. Eso ya vamos a ver más adelante. Y el predicador, aquel que quiere empezar o aquel que vive este ministerio, tiene que entender o tenemos que entender que estas son partes del contrato del predicador. Son parte de todos los lineamientos y cláusulas que llaman a este ministerio. No solo un predicador vive de victoria en victoria, ni tampoco puede mostrarse de evento en evento, sino dar a conocer también lo que significa el fracaso pastoral dentro de su vida de fe. De esa manera, pues vamos nosotros mirando peligros, y también vamos mirando nosotros que en medio de todo este ministerio, pues puede haber ciertos desaciertos en los cuales podemos encontrarlos. Y en medio de esos peligros que nosotros podemos caer, es pues el peligro
de predicarnos a nosotros mismos. Y si usted mira la predicación de Pablo, dice en el versículo número 18, decían esto, o sea, ¿por qué trataron a Pablo de charlatán y predicador, pues baratillo? Pues dicen estos entendidos, decían esto, porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y aquí viene una situación bien clave, mis hermanos predicadores, los que quieren predicar el evangelio. Puede haber el peligro dentro de este ministerio de predicarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo usted dice? ¿Y cómo voy a predicarme a mí mismo? Claro, cuando en las redes sociales, en el trabajo pastoral que hacemos, pues nosotros somos los primeros protagonistas de esta evangelización. Montamos fotos, montamos escenarios, montamos lugares, montamos sitios, pues donde la primera persona soy yo. Y en las predicaciones, pues hablo solo de mi persona, hablo solo de mis testimonios, hablo solo de mis logros, hablo solo de mis luchas y pues realmente empiezo a predicarme a mí mismo, hablo de mi ministerio, hablo de esto, hablo de este otro. Y pues mucho que ha caído, pues mucho predicador que ha caído también dentro de la renovación es, hermanos, a veces centrarse más la predicación solo en el movimiento o centrarse a veces la predicación en los problemas del movimiento que en el anuncio de Jesucristo. Pues Pablo es rechazado porque su predicación estaba totalmente centrada en las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de hablar de Jesús, nuestro punto de partida, nuestro centro, nuestro camino es Cristo Jesús el Señor. Y eso tiene que ser un anuncio querigmático, cristocéntrico en todos nuestros temas, predicaciones. Nunca podemos dejar de hablar del que hemos visto y oído, que se nos apareció en Damasco, el que nos abrió los ojos, el que cambió el corazón duro de piedra a un corazón de carne. Bien decía el padre Darío Betancourt, algo que repito en varias predicaciones, él decía en el Jubileo de Oro, que de los 50 años de la renovación, los primeros 20 años fue el anuncio querigmático de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Los siguientes 20 años, el anuncio fue solo de la renovación. ¿Qué es la renovación? Estatutos, lineamientos, si es movimiento, no es movimiento, qué curso tiene que tomar la renovación, convertamos grupos, comunidades y pues se centró los siguientes 20 años solo a hablar de la renovación. Y el padre decía, y los últimos 10 años solo hablar de los problemas de la renovación. Y mucho predicador que pululan en las redes, pues solo se han dedicado en hablar de los problemas de la renovación. Hasta yo, mi hermano, muchas veces solo hablo de las situaciones que nos pasan en la renovación. Pero yo trato y en verdad trato no solo hablar del problema, sino del anuncio de Jesucristo y la solución que podemos dar dentro de lo que es este anuncio querigmático. Entonces, a veces, mi hermano, en este camino, pues tenemos que mostrar también lo que muchas veces se nos presentan los fracasos pastorales o nuestros desaciertos en nuestro caminar o en la vida de fe. Pues son los desaciertos pastorales y fracasos los que nos permiten madurar, crecer y pues dar una predicación más pulida, una predicación más vivida, una predicación más auténtica, no tan superficial ni de cartón ni de plástico. Los fracasos pastorales nos hacen a nosotros madurar en nuestra vida de fe y nos hacen a nosotros ser más humildes cuando pues somos rechazados. ¿Y por quién somos rechazados? Pues por los más intelectuales. Miren, aquí Pablo es rechazado por los que más saben. Pablo es rechazado por los intelectuales, por los que tenían la sapiencia. Y tú, predicador, tú que vas a iniciar este ministerio, estás en este ministerio, el mayor rechazo que pues vamos a tener es de las mentes más iluminadas, de las mentes con mayor conocimiento y de las mentes con pues más preparación.
recibimos un comentario de una suscriptora y lo doy a conocer en este momento y ella nos escribió, está en el canal, usted puede chequearlo bajo las predicaciones. Decía la hermana, dice, yo quise ir a predicarle a mi sacerdote, a mi párroco, darle un mensaje y lo primero que él me respondió fue lo siguiente, ¿y tú quién eres para enseñarme a mí que yo he estudiado 8 años de teología? Tú no puedes enseñarme nada. Y hermanos, esas son las trabas, esas muchas veces son pues para mucho predicador que está desde su vida, desde su comunidad, desde su grupo, que ya llevando la buena nueva, va a encontrarse con este tipo de, digamos que de trabas, con este tipo de situaciones que tenemos que mirar, pues que vivió el apóstol ya San Pablo. Él mira cómo las mentes iluminadas le tratan de charlatán, le tratan de un predicadorcillo de dioses extranjeros. Y más aún nosotros, pues también vamos a recibir el rechazo de personas con mayor preparación, con mayor entendimiento intelectual. Y aquí viene realmente una palabra, un mensaje, algo que quiero que tú, mi hermano, te grabes en la mente y el corazón. Y esto es lo siguiente. Nosotros no hablamos solo de intelectualismo, sino de poder y fuerza de Dios en nuestras propias vidas. A ver, repítalo conmigo. Nosotros no predicamos un mero intelectualismo, sino poder y vida de Dios desde nuestras propias vidas, conversiones y realidades. Cuando tú y yo nos paramos a predicar, hermano, no vamos con discursos sofisticados, no vamos con palabras rimbombantes, no vamos al pueblo de Dios con tanto conocimiento, sino vamos con poder, vamos con Espíritu Santo, hablando y partiendo desde nuestro testimonio de vida, de nuestra experiencia personal, y eso, mis hermanos, es lo que cambia. Ya nos dice la iglesia que más que maestros se necesita testigos. Escúchelo, más que maestros se necesita testigos, y testigos ardientes del amor de Dios, que proclamen lo que es desde su propia realidad a Jesús que está vivo y resucitado. En pocas palabras, tenemos nosotros que pasar de la palabrería al poder de Dios. Escúchelo conmigo, pasar de la palabrería al poder de Dios. Y eso lo entendió San Pablo. A él, que le trataron de charlatán predicadorcillo, él pasó de la palabrería al poder. Y nos va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 2 en adelante. 1 Corintios 2:2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice Pablo? Cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría. San Pablo, él nos enseña que la partida de la predicación no es meramente con elocuencia y sabiduría humana. Pues San Pablo dice, dejé a un lado la palabrería, dejé a un lado la elocuencia, dejé a un lado la sabiduría.
Versículo 2, y dice: me propuse más bien entre ustedes no saber cosa alguna excepto de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 2? Me propuse entre ustedes centrarme en la persona de Jesús. Me propuse mostrarles a Jesús. Me propuse mostrarles el camino. Mis hermanos, porque no hemos venido a predicar a un movimiento, no hemos venido a predicar a una parroquia, no hemos venido a predicar a una persona, sino a Jesús el Señor. A Él venimos a predicar, y nuestra predicación se basa en el testimonio y la fuerza de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por eso San Pablo dice: no cosa alguna más que de Jesucristo y de este crucificado. Versículo 3. Es más, me presenté entre ustedes con debilidad y temblaba de miedo. Porque el predicador no es alguien que se las sabe todas. El predicador no es algo que es algo que tiene toda una sabiduría, sapiencia, se las sabe todas. No, mi hermano. El que está al frente de usted, el que estoy aquí, hermanos, pues somos débiles y temblamos de miedo. Y es así. Yo, hermanos, cada vez que me paro frente a una asamblea, a una comunidad, a un grupo, a una localidad, cuando me han invitado, yo soy así. Yo me siento, mi hermano, yo me siento con mucha debilidad. Cuando me han invitado a predicar a algunos lugares, la primera pregunta que yo le digo al Señor: ¿y por qué a mí, Señor, si yo no soy nadie? Yo no soy nadie, Señor, ¿por qué yo? Esa es mi debilidad. Y cuando ya voy y me paro al frente, hermanos, yo estoy temblando de miedo. ¿Por qué? Porque el poder no es mío, la sabiduría no es mía, la gracia no es mía, viene de Dios. Pero ¿qué nos dice el versículo 4? No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 4, que es el punto clave en la predicación? No les hablé ni les prediqué. Miren, versículo 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Porque nuestra predicación no tiene que basarse solo en palabras sabias y elocuentes. Y hermanos, y a veces las predicaciones de muchos, pues que tocan con todo el respeto, con todo el amor, y no digo que esté mal, pero a veces cogemos una encíclica por acá, que hablamos de los coordinadores de acá, que nos ponemos para que sepan que yo pues soy de la Renovación y que estoy pues realmente y sé mucho y que estoy empapado. Entonces hablo del Charis, cojo que hablo de los coordinadores nacionales, que hablo de los coordinadores internacionales, que hablo de esto, otro, hermanos, y me presento a mi predicación pues con una sapiencia, con una sabiduría, con una elocuencia, y dicen: wow, este hombre ha sido enrolado, este hombre ha viajado, este hombre tiene títulos, este hombre se las conoce todas, este hombre conoce coordinadores nacionales, internacionales y todos los lugares. ¡Wow! Hermano, cuidado. Cuidado, nuestra predicación se basa en eso. Cuidado, nuestra predicación se basa solo en ese tipo de conceptos. Cuidado, se basa solo en un ambiente en el que nosotros lo que primero queremos de la gente hacerles es deslumbrar de mi sabiduría, deslumbrar de mi intelecto, deslumbrar de mis roles, de mis viajes y lo que he hecho. Hermanos, cuidado, pues San Pablo dice: no basé mi predicación en la sabiduría y en la elocuencia, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros dejamos la palabrería para nosotros poder demostrar lo que es el poder de Dios. Y cuando sucede el fracaso del predicador, cuando los predicadores, hermanos, se someten y empiezan solo con palabrería, con sabiduría humana y con palabras sofisticadas. Ahí yace lo que se llama, mis hermanos, el fracaso del predicador. El fracaso del predicador es cuando trata de totalmente eliminar el poder y solo dar
espacio a la sabiduría y a la palabra. Pues Pablo dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y nuestra predicación no tiene que basarse solo en la sabiduría humana, sino basar en los mismos signos, prodigios y milagros del poder de Dios. Hermanos, en nuestras predicaciones las personas no tienen que salir entretenidas ni contentas. En nuestras predicaciones la gente no tiene que salir simplemente pues con mucha alegría. La gente tiene que salir de nuestras predicaciones realmente con un deseo de cambio, de conversión, con un ánimo de transformación de vida. Yo estaba en un matrimonio de 2 hermanos del grupo Oración. Matrimonio. Y vino el sacerdote, un muy querido sacerdote carismático de mi localidad. Él les casó, hizo el sacramento. Y en la predicación de las bodas, hermanos, él comenzó a predicar. ¿Dónde? En un matrimonio. ¿Dónde? Frente a mucha gente. Y comenzó a hablar lo que era pues la vida del matrimonio. Y comenzó a predicar, pero comenzó a predicar él con tanta fuerza que, hermanos, yo me desbaraté. Yo me desbaraté de tal forma que yo sentí que ese momento yo tenía que confesarme. Y sentía que si no me confesaba ese momento, yo me condenaba realmente. Y el padre no es que dijo, este momento vengo a conversarles del infierno y que de esto, que el otro. No, él comenzó a predicar realmente una predicación para 2, una familia que empezaba, un matrimonio que en ese momento se daba. Pero fue una predicación con tanta fuerza, con tanto poder, que a mí me llamó a la conversión. Cosa que cuando el padre terminó de celebrar la Eucaristía y entró a la sacristía, yo me entré detrás de él y el padre se asusta. Y le digo, padre, no se asuste, no se asuste. Lo que pasa es que quiero confesarme y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Él me tomó la mano en la cabeza, oró por mí, me confesé, mis hermanos. Maravilloso. Maravilloso. Fue una de las sanaciones interiores que Dios me ha regalado en mi vida. Totalmente poderosa, grande, fuerte. ¿Y dónde estaba yo? En un matrimonio. ¿Y el padre qué predicaba? A un matrimonio. Pero hermanos, en esa predicación, en ese matrimonio, Dios me llamó a la conversión. Y nosotros como predicadores tenemos que basar no solo en la sabiduría, sino en el poder de Dios. La pregunta es, predicadores de la renovación carismática, en nuestros grupos, en nuestras comunidades o congresos que nos han invitado, existe, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la conversión, se manifiesta la sanación, se manifiesta el cambio de vida, se manifiesta la transformación, se manifiesta el hombre nuevo que nace a través de la predicación de la palabra. Pues usted recuerde que nos habla en Hechos de Apóstoles cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, que mientras predicaba a los gentiles, mientras les anunciaba el evangelio, mientras Pablo hablaba, el Espíritu Santo se derramó y comenzaron a hablar en lengua. Si usted chequea la palabra en los Hechos, Pedro a ningún momento les impuso las manos, Pedro ni siquiera les topó. Pero fue la predicación de Pedro la que recibieron la efusión del Espíritu Santo los gentiles a través de la predicación. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que cuando nosotros predicamos, tiene, mis hermanos, que derramarse la unción del poder del Espíritu Santo sobre los que nos escuchan. La gente no tiene que salir solo contenta, no tiene solo que salir feliz con su CD en la mano. Tiene que salir, mi hermano, transformada, convertida al Señor Jesús, cuestionada su vida, cuestionado su liderazgo, cuestionado su servicio, con un cambio total y una transformación de su vida, un llamado a la santidad, al compromiso, al cambio. Hermanos, no pueden los predicadores solo dedicarse a hablar de la sabiduría humana. Solo comenzar a hablar de ellos mismos, predicarse a ellos mismos, hablar de ellos mismos, mostrarse solo a ellos mismos.
Y hermanos, tenemos que dejar las predicaciones que huelen al libro y comenzar nosotros a hablar del poder, de la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso es el fracaso del predicador, cuando nuestras predicaciones se basan solo en la sabiduría humana, en palabras elocuentes y no en el poder de Dios. Pues cuando el predicador ha tomado esa actitud es porque su vida de fe, pues también es eso. No hay poder en su propia vida. Y a veces no se pueden llamar predicadores, sino comunicadores. Porque el predicador es aquel que habla el anuncio querigmático del poder transformador de Dios. Hermanos, partiendo de mi propia experiencia, de mi propia vida, de mi propia conversión hacia el pueblo de Dios. Y también, este es un llamado de atención al pueblo de Dios, que a veces solo buscan ser entretenidos. El pueblo de Dios a veces solo busca lo que les gusta. A veces el pueblo de Dios solo quiere escuchar lo que pues está de moda. O el pueblo de Dios muchas veces solo busca lo extravagante. Y hermanos, también el pueblo de Dios tiene que sentarse y escuchar el anuncio querigmático, el poder salvador de Jesucristo el Señor, y no solo estar buscando la extravagancia de los carismas muchas veces. Y de parte y parte, tanto el predicador como el pueblo de Dios, tenemos que volver a las aguas transformadoras de la palabra de Dios, en las que nos cambian nuestras vidas, sin tanta sabiduría humana, sin tanta elocuencia, pero sí con poder de Dios. No estoy diciendo, hermano, que usted no se capacite. No estoy diciendo, hermano, que usted no lea libros. No estoy diciendo usted, hermano, que no vaya y se forme. Pues el llamado de un predicador es a formarse. Pero jamás va a sustituir el encuentro, el poder, la cercanía y la relación con el Señor Jesús. Y eso Pablo lo entendió. Y eso Pablo lo sabía. Pues si muchos nos van a rechazar por charlatanes o por predicadorcillos, pues mis hermanos, no te preocupes, que los sabios se quedarán en su sabiduría, que los intelectuales se quedarán en su intelectualismo, pero tú y yo seguimos mostrando el signo de la cruz a un mundo perdido. Seguimos nosotros predicando el signo de la cruz a un mundo que no quiere oír, no quiere escuchar, a un mundo que sigue siendo como estos atenienses, que solo prestan oídos a la novedad, solo prestan oídos pues a las cosas que les llama la atención, y cuando se cansan lo desechan. Eso hicieron con Pablo ahí en Atenas. Les llevaron a Pablo al Areópago, pues ahí era el modo de entretenimiento, de escuchar lo que la gente hablaba, y venían solo por pasatiempo, venían solo a pasar el rato, y venían solo pues porque estaban aburridos. Y se iban con lo mismo. ¿Se iban con qué? Con lo mismo. Pablo les habla, les anuncia a los atenienses, dice que observa que son religiosos y sus lugares sagrados los mira, incluso mira ese espacio, el Dios desconocido, y pues que adoran a eso, que no conocen, que él sí lo conoce y viene a decirle. Después de toda la mega predicación de Pablo, aquí no lo digo totalmente porque es más largo y le invito a que usted lea, en el versículo 32, miren, yo leo hasta el 23, 10 versículos después dice, porque son 10 versículos donde Pablo les predica, y bien predicado, a los atenienses. ¿Cuál es la respuesta de los atenienses intelectuales? Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron y otros le dijeron, queremos que hables en otra ocasión sobre el tema. O sea, bueno, déjenle al loco con su tema, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta de estos atenienses? Unos se burlaron y otros le dijeron, bueno, ya, bueno. Otro día nos habla Pablito sobre esto para seguirnos entreteniendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mis hermanos, que no todos a los que va a llegar la palabra y el mensaje que Dios te ha dado a ti van, mis hermanos, a tomarlo? Vean,
Si yo me pusiera a contar todos los mensajes que aquí nos han dejado en el canal negativos, todos los odiadores que se dicen, ¿no? ¿Cuál es el nombre en inglés de los odiadores? ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó. Los haters, ya me sopló mi esposa por detrás. Todos los haters. Si me pusiera a contar todos los haters que nos han dejado comentarios bajo nuestras enseñanzas, videos, hermanos, se me acabara la vida, como dicen. ¿Y saben qué? Tú tienes que entender que cuando llevas el verdadero mensaje del Señor, van a aparecer los haters, los odiadores, los que te digan de frente, te digan por las espaldas, te digan, ¿sabes qué? Como dijeron a Pablo, se burlaron de Pablo y otros le siguieron la corriente al loquito, ¿verdad? Y es así, muchos son así. Te van dejando en tu video el no me gusta, te van dejando el comentario descomedido, se van desuscribiéndose de tu canal, hermanos. Si eso le pasó a Pablo, si eso le pasó a Jesús, Jesús dijo, el mundo me ha odiado, también les odiará a ustedes. Entonces nosotros pues nosotros no somos la excepción para esto. Va a suceder, pero ese es el signo, hermano, no es signo de fracaso. Y ahí sí viene la contradicción. A ver, ¿cómo, hermano Rubén? Sí, cuando se burlen de ti, cuando hagan estas actitudes, como le dijeron a Pablo, charlatán, predicadorcillo de dioses extranjeros, cuando le dijeron, bueno, te seguimos la corriente, eso, mi hermano, no es signo de fracaso. ¿Cómo que no es signo de fracaso, hermano Rubén? Sí, no es signo de fracaso, sino es signo del poder auténtico de Dios en un mundo incrédulo, en un mundo pagano, en un mundo que no quiere escuchar, en un mundo que te va a rechazar. Ese es el verdadero signo de que tú estás predicando el evangelio, cuando hay este tipo de rechazos. Pero cuando todos, hermanos, te felicitan, cuando todos aceptan, cuando todos con los brazos abiertos dicen que lindo, bien, ahí el predicador tiene que empezarse a cuestionar. Algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Por qué no hay rechazo? ¿Por qué todos me aceptan? Creo que mi predicación está agradando más a los hombres que agradar a Dios. Porque, hermanos, hemos venido nosotros a predicar, a anunciar y denunciar lo que está en la oscuridad, mis hermanos, para llevarle a la luz. Hemos venido a predicar la conversión y el cambio que ha partido de nuestras vidas a sus vidas. Hemos venido a predicar a Jesús vivo, resucitado. Hemos venido a predicar la palabra de Dios. Hemos venido a hablar del poder santificador del Espíritu Santo. Hemos venido, mis hermanos, a proclamar a aquel que venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Hemos venido a cuidar la sana doctrina. Hemos venido a hablar del Dios que a nosotros se nos apareció en Damasco. Y eso, mis hermanos, es el signo de que tú vas por buen camino. Cuando se aparecen las burlas, cuando se aparecen los que pues simplemente te llevan la corriente o te tratan de charlatán. Pero ¿cuál es el auténtico fracaso de un predicador? El auténtico fracaso de un predicador es cuando quiere que su predicación se base, se sustente y se establezca solo en sabiduría, solo en palabrería y no en poder, y no en acción, y no en testimonio, y no en vivencia y vida de Dios. Y de esa manera también nosotros vamos mirando cuáles son los signos de lo que el Señor nos va hablando. ¿Cuáles son los signos de una predicación auténtica y cuáles son los signos de una predicación basada solo en la sabiduría? De esa manera, pues nosotros, dentro de nuestra vida pastoral, dentro de nuestra vida espiritual, existen también muchos desatinos pastorales, muchos fracasos pastorales, en los que vamos nosotros a través de ellos, como les decía al inicio, madurando, vamos creciendo. Yo recuerdo el caso una vez
que nos invitaron a abrir un grupo de oración en una parroquia. Fuimos a esta parroquia ya después de más de 20 años de experiencia en la renovación. Fuimos allá a aplicar todo lo que conocíamos, empezando desde el Seminario de Vida en el Espíritu. Lo hicimos, vino mucha gente y la gente no perseveraba. Después comenzamos en el grupo de oración a hacer todo, las predicaciones, la alabanza, la oración, y el grupo, mis hermanos, no se sostenía. ¿Sabe cuántos años intentamos que ese grupo de oración funcione? 5 años. 5 años de nuestras vidas llevando y para allá. Un momento el párroco dijo: bueno, yo ya me cansé de abrir las puertas de aquí del parqueadero, parquense afuera, dijo, aquí afuera en la calle. Chúticas, y nos tocaba después, ya no dentro del parqueadero, porque no sé, ya no nos quiso abrir la puerta. Ahora nos tocó afuera los carros, que venía la gente, y ¿saben qué? Robaron los carros de las personas. Peor, la gente ya no comenzaba a venir. Y yo me acuerdo una noche que llegué a este grupo que queríamos pues empezar, como otros más que hemos pues evangelizado y han florecido, pero no daba ni para atrás ni para adelante. Y yo recuerdo que ya un momento llegué a una reunión y ¿saben qué? Esa noche no llegó nadie. No vino nadie, absolutamente nadie. Y ese día sí dije yo, fracasé. Y me fui al Santísimo, me arrodillé y, hermanos, ahí le derramé al Señor mi corazón. Le dije: Señor, he intentado de todo, he hecho de todo lo que yo conocía. Le dije ahí al Santísimo: Señor, he aplicado todos los procesos de la renovación, pero aquí no voy ni para adelante ni voy ni para atrás. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor sutilmente habló a mi corazón y el Señor me dijo: vuelve a la fuente, vuelve a la fuente. ¿Y cuál era la fuente, mi hermano? La fuente era adorarle y glorificarle en el sagrario. Y pues se transformó ese grupo, se transformó. Y comenzamos, mis hermanos, a adorarle, a cantarle, a glorificarle frente al sagrario. Y esa fue la partida de un incremento y de una rica vida de fe en la que Dios nos regaló. Porque estamos nosotros entendiendo de que en medio de todas esas dificultades, pues también Dios nos va enseñando a distinguir entre los carbones y los diamantes. Y tú en la vida de fe, tú dentro de tu vida de compromiso, tienes que mirar que si tú eres un servidor en la renovación, no todas las personas que ingresan a un grupo de oración, y aunque lo que voy a decir es un poquito feo, desagradable, pero es la verdad, no todos los que ingresan a un grupo de oración se van a quedar. No toda la gente que ingresa a una comunidad van a permanecer. Tal vez estarán 1, 2, 3, 4, 5 años. Estarán un tiempo y tú les darás todo lo que Dios quiso darles a través de ti. Y esas personas después se marcharán, esas personas después se irán. Entonces tú tienes que ir distinguiendo dentro de toda esa realidad eclesial entre los carbones y los diamantes. Porque va a llegar el momento en que tal vez de una evangelización que tú realices van a quedar muy pocos diamantes en medio de un montón de carbones. Los carbones, pues Dios sabrá su proceso, su caminar, su vida, su espiritualidad, son sus hijos también. Pero en medio a veces de la evangelización sobresalen ciertos diamantes que los que tú tienes que aprender es a tomarlos. Y una vez tomados esos diamantes, a ellos trabajarlos, pulirlos, para que ellos después también puedan ser luz y puedan ellos llevar la palabra. Pero para eso tienes que entender que el fracaso pastoral te enseña eso. Y a mí el fracaso pastoral también me ha enseñado muchas veces en medio como les decía, de este grupo, por ejemplo, que se quiso realizar.
no funcionó. Pero Dios me enseñó que la predicación que se daba servía para que la gente se vaya con un mensaje a sus vidas, a sus realidades, y que los poquísimos que perseveraron se transformaron después en diamantes que podían ser transformados, trabajados y encaminados, porque así es la gracia de Dios. No todos van a aceptar, ni todos te van a aceptar, y esa es la regla de oro en este ministerio. No todos van a aceptar, ni todos te van a aceptar tu predicación. Y eso es una realidad, mi hermano, que tiene que a nosotros hacernos madurar y tiene que a nosotros hacernos totalmente humildes, que saber que el predicador vive entre la aceptación y vive entre el rechazo. El predicador siempre va a estar entre la aceptación y el rechazo. Y ese es un signo totalmente grande en nuestro ministerio. Vivir entre la aceptación y el rechazo. Muchos van a aceptar tu mensaje, muchos van a escuchar tu mensaje y otros de plano ni siquiera van a escucharte, ni siquiera van a oírte, van a rechazarte totalmente. Y el rechazo es parte del ministerio para madurar nuestra vida de fe. El rechazo es parte de este trabajo de evangelizador para también doblegar nuestro orgullo. El rechazo es parte también que Dios nos otorga para que nosotros en ese rechazo como una fragua seamos acrisolados y la mejor versión de nuestro ministerio pueda crecer. Así que si sientes el rechazo de tu párroco, sientes el rechazo hasta a veces de tu mismo movimiento, sientes el rechazo de los servidores, tranquilo. Ese rechazo es porque Dios te está preparando, te está limando, el Señor te está fraguando, el Señor te está acrisolando, el Señor te está haciendo madurar para que después de todo ese rechazo tú puedas llegar a donde jamás has pensado llegar. Mira, mi hermano, para ir finalizando, si yo me hubiera quedado en el rechazo, la primera vez que yo fui a predicar, la primera vez que ni siquiera me invitaron, yo me autoinvité en un seminario que estábamos con nuestro ministerio, pues esa vez que estábamos pues dando un seminario de vida en el Espíritu, mi servidor nos dice, bueno, yo la otra semana no vengo, así que ¿quién quiere predicar? Dije, yo. Yo no sabía ni por dónde iniciar, dije yo. Entonces él me vio, se frunció, como que no estaba de acuerdo y al final dijo, bueno. Total, pasó el día y en la tarde dice, bueno, la otra semana, Cristian, tú predicas. Era un miembro más maduro del ministerio y dice, pero Eduardo, tú le dijiste ya a Rubén, ¿cómo me dices a mí? Entonces queda pensando él, bueno, prediquen los dos, dijo, mitad, vean, ese discernimiento salomónico. Entonces, bueno, yo me acerqué donde este hermano que ya tenía bastante caminar, le digo, disculpe hermano, ¿cómo hago para predicar? Y él me dice, verás, dice, no te preocupes, coges la Biblia y pues lees y lo que te salga en ese rato, sale, dijo, ahí sale, dijo así. Y yo digo, chus, así ha sido, pues, así ha sido de predicar, lo que salga. Pero con todo, como era dones y carisma de la enseñanza, yo me senté en mi casa, tomé lo que es 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones espirituales y comencé a poner cada don de los que hablaba Pablo. Comencé a poner lo que era la fe, el discernimiento, las lenguas, la profecía, la ciencia. Y para cada don espiritual yo me comencé a acordar de lo que yo había vivido en el grupo oración, los mensajes en lenguas que yo había recibido en el grupo oración, las interpretaciones en lenguas que había visto dentro de lo que era las asambleas, dentro del grupo y todas las cosas, todos los dones carismáticos que yo había visto, había recibido, había notado, había pues sido pues partícipe y que para mí pues yo sabía que eso era el poder, la acción de Dios, sabía que lo que estaba sucediendo era obra del Espíritu Santo. Entonces
puse cada don y comencé a poner al lado los testimonios de lo que había visto y oído. Lo que había visto y oído. Como Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y cuando llegó el día de la predicación, pues ese día estaba yo ahí, pues me había puesto mi camisa blanca, mi corbata, parecía recién confirmado, parecía recién salido de la primera comunión, ahí pues todo yo flamante. ¿Sabe qué? Yo tenía solo 19 años, tenía solo 19 años, jovencito. Recién estaba empezando en la renovación carismática. No tenía ni 2 años de estar dentro de esta corriente de gracia. Y pues ya Dios me había regalado muchas cosas y mi anhelo era predicar. No sabía ni cómo, pero ese era mi anhelo. Entonces llegué con mis hojas, llegué con los dones anotados y con los testimonios de cada don. El hermano que dijo que pues coge la Biblia y hablas lo que hablas, de eso es lo que hizo él. Cogió la Biblia y comenzó a hablar pues peor que el correcaminos. No había quien le pare. De la hora, 40 minutos habló. Y dijo, bueno, al final Rubén va a completar. Entonces yo me paré con mi corbatita, mi camisa blanca, así que parecía recién confirmado, jovencito, 19 años, imagínense. Puse mis hojitas, siempre he preparado, no he dejado nunca de preparar. Y pues las puse al frente y comencé a hablar. Dije, a ver, dice aquí en la carta a los Corintios sobre los dones espirituales. Comencé a hablar la fe, la profecía y comencé a hablar de los testimonios, de lo que había visto y oído. Había sido partícipe. Yo también ya había recibido el don de lenguas. Entonces les conversé como yo recibí el don de lenguas. Y pues, y así de los dones que también Dios me había dado y había escuchado. Y pues acabé de hablar todos los dones con testimonios. Gracias, hermanos. Cogí mis hojas, me fui a sentar. No sé si para mi buena o mala suerte estaban ahí el párroco, el diácono y el seminarista que había estado y habían venido para el día del seminario, pues ese día se predicaba dones y carismas. Entonces vino el párroco, cogió el micrófono en medio de todo la iglesia, la asamblea que estábamos dando, hermanos, y comenzó a hablar y a decir, bueno, lo que pasa, bueno, el que habló al primero estaba más o menos, pero eso sí, lo que el segundo habló, realmente eso no es. Verán que estas cosas de los carismas realmente no son así. Y comenzó a desbaratar lo que yo había hablado. Y que no es así, y que verán que sí, son jóvenes, tienen que prepararse mejor, no hay que hablar a la ligera. Yo decía, trágame tierra. Y ya cuando ya se fue el párroco, después vino el diácono. Y el diácono después también dio su porción. Hermanos, yo era yo ahí pues de jovencito, imagínense, 19 años. Y ahora sí yo decía, ay, ¿por qué abrí la boca? ¿Por qué abrí la boca? Y ya después de que el diácono también dio sus palabras, ahora el seminarista, pues oigan, también, como dicen, al árbol caído todos hacen leña. Al árbol caído todos hacen leña. Y a mí me hicieron leña los tres, oiga. Y que no, y el otro también, que eso de los dones los carismáticos eran al inicio de la iglesia primitiva, que hoy día Dios ha suscitado otros carismas, que ahora hay carismas de esto, que este otro, pero que tenemos que tener cuidado, que pueden entrar al fanatismo, y así, no, siempre me ponía la mano así, y que pueden entrar al fanatismo, y que tenemos que ver si eso viene de Dios, y cuidado si estas cosas no son de Dios, y a veces simplemente son pues cosas que la gente los crea para sí mismos. Y hermanos, me cayeron bien feo. Y yo pues yo dije, Dios mío, ¿por qué abrí la boca? O sea, yo me sentía realmente un pequeñito, un gusanito chiquitito ahí, y qué mal que me sentía, qué horrible que me sentía, qué feo que sentía. Y pues yo dije, este ministerio, esto no es para mí, dije yo, esa vez, mis 19 años. Esto no es para mí, dije yo. Nunca más vuelvo a abrir la boca, dije yo. Me sentía súper mal.
Así que con esa decepción, con ese dolor y con eso, con todo eso, pues yo me fui agarrado y hasta me fui también pensando yo si sería verdad eso de los carismas. O sea, si habló el párroco, habló el diácono y habló el seminarista que los carismas eran cuentos del pasado, entonces dije yo agarrado a mis hojas, me iba así, dije, yo creo que todo lo que he visto en la renovación es puro cuento, iba pensando yo también, tenía 19 años. Cuando de repente sentí en mi mano, en mi hombro, la mano de un gran amigo de la familia, gran amigo de mi vida, se llama Dalton Reyes. Y él me dice, oye, no me gustó cómo te trataron. Y el primero dijo, habló de todo y no dijo nada. Pero tú lo hiciste bien. Sigue, sigue. En esas pequeñas palabras sentí con claridad la voz de Dios. Él, Dalton Reyes, ahora es un gran sacerdote de la renovación carismática. Encuéntrenlo en el Facebook, Padre Dalton Reyes. Anda predicando por todo el mundo. Gran amigo de la familia, asesor espiritual, pastor y pues consejero, realmente. Y sus palabras, cuando él ni siquiera era seminarista, me dijo palabras en las que realmente Dios me tocó, Dios me habló y yo sentí que eran las palabras del Espíritu Santo y Dios me dijo, sigue, sigue. Y hermanos, estos últimos 25 años, eso es lo que he hecho, seguir predicando, seguir predicando, predicando, predicando y predicando. ¿Y usted qué cree, mi hermano? Que en estos 25 años no ha habido gente que me ha dicho que mi predicación no vale. Ha habido de todo, mi hermano, de todo. Que me han hablado, que me han corregido, que me han dicho mejor siéntate. Que una vez estando en un evento de jóvenes, del padre, después de que yo de ir a predicación de jóvenes, me dijo, venga, 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 qué padre, ¿sabe qué? Usted necesita un curso vocacional para que pueda realmente hablar mejor. Hermanos, de todo me han dicho, de todo me han hablado. Pero siempre ese sigue, ese sigue, ese sigue, ha sido para mí el motor. El que saber que no es de los hombres mi llamado, sino de Dios. Y cuando entiendes que tu llamado es de Dios, entonces, hermanos, que el resto hable, que el resto diga, que el resto critique, que el resto te injurie, que el resto te diga como a Pablo, charlatán, predicadorcillo, que se te burlan, hermano. Tú dices, Señor, gracias, porque voy por el buen camino. Gracias, Señor. Y aquí ya cuando nuestro ministerio se ha consolidado, nuestro ministerio ha dado frutos, ahora ya la persecución ya no viene al decirnos a nosotros pues que nuestra predicación no es válida. Ahora nos quieren decir que por qué estamos predicando, que del permiso de quién estamos predicando, que por qué usted está predicando. Como nos decía una señora aquí en nuestra localidad, yo tengo aquí 75 hojas de estatutos de mi ministerio de predicadores, indíqueme los suyos. Entonces yo le dije, yo tengo en cambio aquí un libro enterito, le dije, y le saqué la Biblia. Aquí está mi libro de estatutos, le dije. ¿Qué le parece? Ya le estoy contando las intimidades. Entonces, hermano, entiende que el fracaso del predicador conlleva cuando su predicación se basa totalmente en la sabiduría y elocuencia humana. Ese es el fracaso del predicador. Pero cuando tu predicación se basa en el poder, en la fuerza, en el testimonio, en la obra del Espíritu Santo, entonces tu predicación va por buen camino. Cuando tú has fracasado como predicador, cuando todos te felicitan, cuando no hay persecución, cuando todos te alaban, cuando todos te agradecen, hermano, has fracasado como predicador. Pero cuando hay las burlas, cuando hay la pugna, cuando te dicen usted siéntese, cuando usted no vale, hermanos, vas por buen camino, sí, vas por buen camino.
Cuando muchas veces en vez de alentarte mejor te dicen no vale, vas por buen camino. Porque ese es el verdadero y auténtico camino del predicador. Y a veces quisiéramos, pues hermanos, en la otra copa. Todo lindo. Como un joven una vez, estábamos en el grupo y me dijo, hermano Rubén, yo siento que ya es el tiempo que tengo que servirle a Dios. Qué bien, le dije, te felicito. Él tenía justo mi edad, o sea, cuando yo empecé en la renovación, tenía 18 años. Le dije, qué bueno, entonces vas a servir en el primer ministerio más grande. Claro, yo quiero, me dijo. Entonces le dije, la otra semana te paras en la puerta a dar la bienvenida. No. Si usted no me pone a predicar al frente, no me ponga en nada, me dijo. Uy, le dije, hermanito, así, yo creo que te vas a caer en la puerta los próximos 10 años, le dije. Porque nuestra predicación tiene que basarse, mi hermano, no solo en como decía una vez una hermanita, denme un micrófono y verán lo que yo les digo. No, por favor. Aquí estoy porque necesito hablar con ustedes, con un micrófono. Pero ¿saben qué? El predicador con o sin micrófono. ¿Por qué? Porque predica desde la humildad de su vida. Predica desde la sencillez con su familia. Predica en cada momento que él vive. Predica a tiempo y a destiempo, mientras maneja, mientras está de compras, mientras está con su perrito en el parque, mientras está comprando el pan, mientras está cruzando la calle. Está predicando con su familia política. Hermanos, un predicador fracasa cuando cree que solo depende del micrófono, cuando cree que depende de una tarima, cuando cree que depende simplemente de que le deleguen una vez al mes en su comunidad. Has fracasado como predicador. Pero cuando entiendes que con o sin micrófono, que con o sin tarima, que con o sin lugar, tú sigues predicando desde tu vida. A mí Dios me ha puesto aquí, en este lugar, en este púlpito digital. Es la forma que yo puedo llegar a ti y a tu comunidad. Pero Dios te ha dado a ti otras maneras de llegar, otras formas de llegar, a donde yo tal vez no puedo llegar, pero tú sí vas a llegar. Yo he llegado a ti. Qué bendición y qué gracia de Dios. Y gracias por también tú poder recibir estas palabras, no como sabiduría humana, sino como poder de Dios. Pero tu misión es llegar más allá del desierto, más allá a aguas más profundas. Entonces, si está claro, mi hermano, cuál es el fracaso del predicador, entonces hemos de esta predicación, hermanos, nosotros sacado el mejor provecho. Hemos fracasado cuando solo dependemos de la elocuencia, sabiduría, cuando solo dependemos de técnicas humanas, cuando solo dependemos de mucho bla, bla, bla. Hemos fracasado como predicadores. Pero cuando nuestra predicación se basa en el testimonio y en el poder de Dios, nuestra predicación es todo un éxito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos en sus grupos, en sus comunidades. Bendícelos, amado Señor, a cada uno de ellos en sus vidas y pastorales. Dales la gracia de poder predicar con valentía en sus comunidades, en sus grupos de oración. Dales la gracia de predicar en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, con sus amigos, con sus vecinos. Danos la gracia a todos, Señor, de que nuestra predicación no se base solo pues en palabrerías, en elocuencias o en sabiduría humana, sino que tu predicación, Padre del cielo, se base en los mismos signos, prodigios y milagros del Evangelio. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos ven y los sordos oyen, y los corazones de piedra son transformados en corazones de carne. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y la intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Gracias, hermano, por estar aquí. Recuerda, necesitamos tanto de tu oración, de tu intercesión. Necesitamos tanto, mi hermano, que tú ores por este ministerio evangelizador.
Y también gracias por tu generosidad. Si esta predicación, este canal, esta obra es de bendición, hermano, la forma que tú puedes también colaborarnos es abajo de este video hay un corazón de gracias en el que tú puedes hacer tu donación, tu ofrenda. Y a través de esa ofrenda, esa donación, nos permites, hermanos, seguir transmitiendo. Recuerda, la palabra de Dios es gratis, no tiene valor, pero producirla, el mantener este estudio, el mantener este trabajo, el seguir manteniendo diariamente esta labor pastoral, solo se hace a través de tu ofrenda y tu donación generosa. Y rico es Dios en darte el 100 por 1 en todo, para que no te falte nada, y así con tu acción sea para nosotros de bendición. Un abrazo de parte de todo RCC Siloé. Ya sabes, mi nombre es Rubén Darío y pues seguimos en esta locura que nadie nos saca, nuestra corriente de gracia. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo.